Dios les bendiga en esta tarde. Hoy estamos recordando a los soldados caídos en la guerra. Estamos lo que ya se llama aquí en Estados Unidos Memorial Day o Día Memorial, donde damos honra a quien honra merece, ¿verdad? Aquellos hombres y mujeres que lucharon por la seguridad y la paz de esta nación, y al hacerlo también lucharon por alcanzar la paz y la tranquilidad que usted y yo disfrutamos. Gracias a esos personas que lucharon, gracias a sus familias que han sufrido a causa de la pérdida de sus seres queridos, que fueron unos héroes para nosotros. Dios bendiga a estas familias, Dios les ayude a que sigan adelante. Y también recordar a todos aquellos hermanos, hermanas que han partido para estar con el Señor. Nuestros héroes espirituales que pueden decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Acabamos de recibir la noticia de nuestro hermano Todd, aquí de Bakersfield, que este domingo, ayer a la 1:15 de la tarde, falleció, o fue promovido, como decimos en el Ejército de Salvación, fue promovido a la gloria. Y sabemos que descansa, luchó, peleó la batalla contra el cáncer, y al final fue llamado a la presencia del Señor. No decimos que perdió la batalla, al contrario, él, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y oremos, y les pido de sus oraciones por Debbie, la esposa, y sus hijos y familiares que quedan detrás, que necesitan el apoyo y la fe para seguir adelante. Que Dios los bendiga a esta familia, y de la misma manera a todos aquellos que han perdido un ser querido en tiempos de guerra o policías que tratan de luchar por la paz de nuestra ciudad y que han sufrido la pérdida de su vida, y la familia la pérdida del ser querido. Que Dios ayude y conforte a todas estas personas y familias que están en este momento recordando seres queridos, y quizás hay tristeza en su corazón, pero que Dios les ayude, y que al recordar que no murieron en vano, porque alcanzaron sus ideales y porque trajeron paz a nuestra nación y a nuestra ciudad, y que de esto le llene de gozo su corazón. Dios les bendiga una vez más. Oremos. Amantísimo Padre, bendice a todas estas familias que están sufriendo. Amantísimo Padre, te pedimos que confortes a aquellos que recientemente han perdido un ser querido. Mencionaba a Todd, aquí de Bakersfield, pero recientemente también nuestro hermano Jerry Bloom partió. Él ministraba y vivía allá en Santa Clarita. Bendice a su esposa y a su familia, Señor. También David Scott, que vive aquí en Tulare, oficial retirado, que luchó arduamente para servirte y hacer tu nombre engrandecido aquí en la tierra. Hoy están contigo todos estos grandes hombres. Bendícelos y llénalos de gozo, y bendice a sus familias. Gracias te damos, Señor. Bendícenos a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y quisiera yo en esta tarde recordar a un héroe, para mí mi héroe, el rey David. ¿Usted se acuerda del rey David? Bueno, pues David fue un rey que empezó unos inicios humildes, siendo un pastorcillo, y sin embargo fue llamado al servicio de Dios. Él oyó la voz de Dios y se levantó, y pudo él hacer el trabajo que Dios le estaba encomendando. Y quiero empezar con una escritura que nos recuerda lo que era David en sus últimos tiempos. En segunda de Samuel, del capítulo 8, versículo 15, dice: y reinó David sobre Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Esto nos da un ejemplo de la calidad humana que había en David. Y no tan solo eso, de que era un hombre obediente y fiel a Dios, puesto que Dios lo había puesto para que
protegiera al pueblo, para que cuidara al pueblo, para que guiara al pueblo de Israel. Y él lo estaba haciendo, como vemos, con todo su corazón. No tanto por el pueblo, sino porque amaba a Dios y quería obedecer a Dios. Y usted y yo tenemos que aprender de los grandes hombres, de las grandes personalidades y mujeres, por supuesto, que han pasado sobre la tierra y han dejado un legado como este. Y tenemos que aprender de ellos para aplicarlo. Quizás no como regentes de una ciudad o una nación, pero como líderes en nuestra comunidad, como líderes en nuestros hogares. También usted y yo somos unos héroes, podemos ser unos héroes si aplicamos estos principios a nuestra vida. Y vemos aquí que David administraba, dice la Escritura, justicia y equidad. O en otras palabras, era un hombre justo. Y trataba de ser ecuánime y recto delante de los ojos del pueblo y para el pueblo, y sobre todo para honrar a nuestro Dios. Así que para mí es un héroe este gran personaje bíblico, David, el rey David le decimos, y podemos aprender mucho de él, pero también tenemos que recordar una cosa. Si usted conoce la historia, no me voy a meter a leerle versículos, usted búsquelo en 2 de Samuel, va a encontrar la historia del rey David, desde sus inicios, desde sus peleas, desde sus experiencias personales. Pero yo quiero presentárselo como el pastor que fue el rey David. Él, antes de aparecer en escena como el gran guerrero, como el gran rey, como el gran dirigente de Israel, fue un pastorcillo. Dios lo llevó en unos inicios humildes para que aprendiera a vivir o aplicar sus experiencias personales en el ministerio, en el trabajo que Dios le iba a encomendar. Y como pastor dice la palabra de Dios que él luchó por proteger a sus animalitos. Y él se lo presenta y le dice a Saúl, cuando iba a pelear contra el gigante Goliat, le dice: yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre, yo peleaba con león, yo peleaba con el oso cuando venían, y los liberaba y los quitaba. Pero también se los quitaba, perdón. Pero también podemos recordar una cosa muy importante. Como pastor, tenía que llevar a las ovejas a buscar pastos frescos, verdes. También tenía que llevarlos a beber agua. También tenía que llevarlos a descansar a la sombra. O sea que estuvo siendo preparado para ser un proveedor, para ser un protector, para ser un guía. En toda la extensión de la palabra. Y usted y yo podemos o debemos de aprender de David como pastor esas mismas cualidades. Usted y yo tenemos nuestro rebaño, ya sea como pastores espirituales de alguna iglesia, o como padres de hogar, madre de hogar, como parte de la sociedad. Tenemos que aprender a luchar por nuestros ideales. Tenemos que aprender a proteger a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Tenemos que proveer para ellos como pastores, y ver a nuestros seres que han sido asignados a nosotros, como nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares. Buscar proveer, si nosotros somos los responsables, proveer de lo necesario para ellos, de ayudarlos para que descansen, de ayudarlos y protegerlos en todo momento y en toda circunstancia, como un pastor. Como David lo hizo, usted y yo lo podemos hacer también. Pero David no tan solo fue pastor, sino también fue poeta. Él utilizó sus experiencias personales para darle la gloria y la honra al Señor. Él escribió el libro de los Salmos, por ejemplo, y ese libro de los Salmos se volvió el himnario del pueblo de Israel. Ellos alaban al Señor con los salmos. Hay muchos salmos que hablan de las grandezas de Dios, de las experiencias que tuvo David con Dios y cómo glorifica a Dios en todo momento. A mí me encanta el Salmo 23, ¿verdad? Cuando lo podemos cantar, lo podemos recitar, y podemos utilizar diferentes salmos que están en la Escritura que nos sirven para glorificar el nombre del Señor. Usted puede pensar en sus experiencias personales y quizás hasta crear un himnario, un librito de coritos que hablan de las grandezas que Dios ha hecho.
en su vida. Así que yo le exhorto para que no se desanime, no decaiga, sino que haga lo que David, sea un poeta, glorifique a Dios en sus experiencias personales. Y glorifique a Dios por las grandezas que Él ha hecho en su vida. Póngase a pensar, analice un poquito su vida y verá la mano de Dios siempre manifestada en su vida personal. Fue un músico, el rey David. Él tocaba el arpa cuando estaba con sus ovejitas, tocaba el arpa para disfrutar, para pasar el momento, pero eso le sirvió. Cuando Saúl empezó a tener problemas mentales, a descontrolarse por las experiencias, por la presión, por las situaciones que estaba viviendo, dice la escritura que David tocaba el arpa y David se calmaba. Dios, en su infinita misericordia, en su cualidad de omnisciencia, Él sabía todas las cosas y Él sabía que la música iba a calmar a Saúl y por eso preparó a David. Y hoy en día los científicos dicen que ellos han hecho el descubrimiento de que la música relaja y calma el espíritu. Si usted entra a una tienda, a un consultorio médico, a ciertos lugares, usted va a encontrar que hay una música suavecita, no alocada, porque la música agresiva también altera el espíritu. Pero una música calmada calma su ánimo. Cuando usted llega a la oficina, a veces se enoja porque lo tienen un buen rato ahí sentado esperando para pasarlo con el doctor. Pero esa es una estrategia que ellos hacen. Usted llega y si viene un poco alterado y se sienta y oye la música, se va a relajar, se va a calmar, y cuando llegue con el doctor ya no va a venir con ese espíritu bélico o agresivo con el que llegó al principio. Así que la música calma el espíritu. Aprenda un instrumento, oiga música de alabanza a la gloria, que glorifique a Dios, para que no tan solo se relaje su espíritu, sino que usted también aprenda a través de los testimonios que hay en los cantos, de las palabras que hay en la música. Porque es importante saber qué clase de música estamos oyendo. Si oye un corrido de esos de matones, pues va a querer salir usted con una pistola en la mano. O oye de esos de experiencias de amorosas y que traicionan y que aman y que son... Y al rato usted también quiere ser un Juan Charrasqueado. No, mi querido hermano, oiga las alabanzas que glorifican a Dios, como ese canto, lo que respira, alabe a Jehová, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Cantos de alabanza que glorifiquen el nombre de nuestro Padre Celestial y que le ayuden a usted a crecer espiritualmente. Y por último, el guerrero que mencionábamos. David fue un guerrero victorioso, pero tenemos que considerar una cosa muy importante. No dependía en su propia capacidad él para salir a pelear sus batallas. Fue victorioso siempre, porque en todo momento él confió en Dios. En todo momento él depositó su fe en Dios. Cuando peleó con el gigante Goliat, él le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es el espíritu de un guerrero de Dios. Usted y yo tenemos que salir cada día a pelear la batalla. Yo sé que hay pelea en el trabajo, yo sé que hay peleas en la escuela, yo sé que hay peleas en la calle, porque hay gente que busca molestar, mortificar, fastidiar. Pero usted no va a llegar a pelear con ellos con ese mismo espíritu. Usted va a llegar con el espíritu de Dios. Usted va a llegar a confortar, a calmar, a tranquilizar, a pelear sus peleas en el nombre de Jehová. Tú vienes a mí con una agresión, tú vienes a mí con odio, tú vienes a mí con celo, tú vienes a mí con rencilla. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, con amor, con paz, con tranquilidad. Vengo a ti a decirte que Cristo te ama. Vengo a ti a decirte que yo te amo también, porque esto es un atributo que me viene de mi Padre Celestial. Estamos recordando este día. Este es el día memorial. Este es el día en que han partido muchos hermanos nuestros en el Señor, han partido guerreros que han peleado la batalla para que nosotros tengamos la paz que estamos disfrutando en este día. Déjeme decirle una cosa: ore por todas esas familias una vez más. Honremos a nuestros héroes, pero sobre todo honremos al Señor. Que Dios le bendiga en este día, es mi deseo. Su hermano y amigo Embu Ramón García desde Bakersfield le desea lo mejor para usted y sus seres queridos. Amén.